Hay un momento en el que la vibración no anuncia su cambio con fuegos artificiales, ni con señales externas evidentes, y ese momento casi siempre llega cuando la conciencia ya está cansada de esperar algo ruidoso. Porque lo que se transforma de verdad no necesita testigos, solo necesita coherencia. Tal vez por eso esta señal pasa desapercibida para casi todos, porque no grita, no exige atención, no compite con el ruido del mundo. Simplemente se instala como un silencio distinto en el cuerpo, un silencio que no es vacío, sino una ausencia muy específica de urgencia. Y si estás aquí ahora, leyendo u oyendo esto, hay una gran probabilidad de que tu sistema ya esté reconociendo ese cambio. Puede que no haya pasado nada extraordinario afuera, ningún giro dramático, ninguna manifestación visible que justifique lo que estás sintiendo por dentro, y aún así algo se aflojó, algo dejó de empujar. Algo que durante años te mantuvo en movimiento constante, en búsqueda, en comparación, en expectativa, empezó a perder fuerza, y no porque hayas desistido, sino porque tu campo dejó de necesitar esa tensión para existir. Es aquí donde muchas personas se confunden, porque fueron entrenadas para creer que la riqueza siempre llega acompañada de excitación, planes acelerados, hambre de más, cuando en realidad el primer indicio de un cambio vibracional profundo suele ser exactamente lo contrario. Se presenta como una calma extraña que no depende de resultados. Mientras escuchas esto, quizá notes que tu respiración se hace un poco más lenta, sin que lo decidas, o que los hombros bajan apenas unos milímetros. Es como si el cuerpo entendiera algo antes que la mente, y esa respuesta somática no es casual, es memoria energética reconociendo un estado que ya fue activado. Porque cuando la vibración se recalibra hacia la abundancia real, el sistema nervioso empieza a salir del modo de supervivencia silenciosa, incluso si externamente todo parece igual, incluso si el dinero aún no se movió. Este es el punto delicado del proceso, el lugar donde casi todos dudan de sí mismos, porque ya no sienten la misma ansiedad por hacer que algo pase, y entonces aparece la pregunta no formulada: ¿me estoy estancando o me estoy alineando? Y la mente, acostumbrada a asociar valor con esfuerzo, intenta volver al patrón antiguo, busca razones, se impacienta, quiere pruebas, pero el cuerpo no responde igual. El cuerpo ya no obedece al empuje forzado. Algo en tu frecuencia dejó de negociar con la escasez como si fuera una identidad. Lo que nadie te explica es que la riqueza vibracional no comienza cuando recibes, sino cuando dejas de vibrar como alguien que necesita recibir para estar completo. Ese tránsito no es eufórico, es sobrio, casi invisible, tan silencioso que puede confundirse con vacío, cuando en realidad es espacio interno siendo creado, espacio donde antes había ruido mental, espacio donde antes había comparación constante, espacio donde antes había miedo a que el tiempo se acabara. A medida que este espacio se estabiliza, ciertas urgencias se disuelven solas, no porque las hayas trabajado, sino porque ya no encajan con tu nueva coherencia. Y esa es una de las señales más claras de que la vibración cambió. No tienes que luchar contra viejos impulsos, simplemente dejan de encontrar dónde agarrarse. Y si ahora mismo sientes una mezcla extraña de alivio y desconcierto, como si algo estuviera bien aunque no puedas justificarlo, eso no es falta de ambición, es una transición de identidad energética. Este audio, esta travesía no está aquí para enseñarte a manifestar riqueza como una técnica más, sino para que reconozcas por qué el silencio que apareció en tu vida no es un retroceso. Es el primer lenguaje de un campo que ya no opera desde la carencia. Más adelante, sin prisa, sin empujar, vas a percibir por qué este silencio es precisamente lo que prepara el terreno. Si sientes que este tipo de mensaje resuena con una parte profunda de ti, suscríbete ahora al canal, no como un gesto automático, sino como una señal interna de que estás dispuesto a sostener esta frecuencia con continuidad. Porque este campo se fortalece con presencia, no con intensidad. Y mientras seguimos,
Observa si tu cuerpo reconoce algo familiar en estas palabras, quizá una tensión vieja que empieza a soltarse en el pecho, quizá una sensación de por fin alguien puso palabras a esto. Y guarda esa percepción, porque dentro de poco va a hacer todavía más sentido, no en tu cabeza, sino en tu forma de estar en el mundo. Hay una fase específica en este proceso que casi nadie reconoce como lo que realmente es, porque no se parece en nada a lo que fue prometido en los discursos comunes sobre abundancia. No hay euforia, no hay prisa, no hay esa sensación de ahora sí. En su lugar aparece algo mucho más sutil y para la mente entrenada en la carencia, profundamente desconcertante, una pérdida genuina de interés por forzar resultados. No es apatía, no es cansancio común, es como si una parte antigua de ti hubiera dejado de creer que empujar la realidad sea una forma válida de crearla. Tal vez notes que ya no sientes el mismo impulso de explicarte, de justificar por qué aún no llegaste, de demostrar que estás avanzando. Conversaciones que antes te activaban ahora te parecen planas. Metas que antes te aceleraban ya no generan ese fuego interno. Y no porque hayas perdido ambición, sino porque tu campo energético empezó a rechazar la atención como combustible. Este es uno de los signos más silenciosos y más incomprendidos de una vibración que cambió. La energía deja de responder al esfuerzo compulsivo. Aquí la mente suele entrar en alerta, porque fue educada para asociar valor con lucha, movimiento con progreso, incomodidad con mérito. Entonces intenta reinterpretar esta calma como peligro, como retroceso, como señal de que algo se está apagando. Pero si observas con honestidad somática, si llevas la atención al cuerpo en este momento, verás la verdad. Puedes notar que no hay contracción real, no hay miedo visceral, solo una especie de neutralidad estable que antes no existía. Y esa neutralidad no es vacío, es coherencia. Es en este punto donde muchos, sin darse cuenta, rompen su propio proceso, intentando volver a sentir la urgencia de antes, como si la ansiedad fuera una prueba de compromiso. Pero la vibración que se mueve hacia la riqueza no se sostiene en el apuro, se sostiene en una frecuencia interna que ya no negocia con la escasez como identidad. El sistema nervioso empieza a aprender que no necesita estar en guardia permanente para sobrevivir, y ese aprendizaje es profundo, biológico, lento, casi invisible desde afuera. Mientras esto ocurre, pueden aparecer sensaciones contradictorias. Por un lado, alivio como si el cuerpo descansara de una batalla antigua. Por otro, una incomodidad sutil, porque el ego pierde sus referencias conocidas. Ya no hay el mismo ruido interno que indicaba que estabas haciendo algo. Y entonces surge la tentación de crear problemas, de inventar metas urgentes, de reactivar el estrés solo para sentirte vivo otra vez. Este es el umbral donde la mayoría no se queda el tiempo suficiente como para ver lo que viene después. Y lo que viene después no es inmediato, porque este proceso no responde a la impaciencia de la mente, responde a la estabilización del estado interno. A medida que esta calma se sostiene, el cuerpo empieza a emitir una señal diferente al campo, una señal de suficiencia, de no necesidad. Esa señal es la base real de la abundancia, no porque atraiga mágicamente cosas, sino porque deja de bloquearlas con la vibración de me falta algo para estar bien. Si ahora mismo percibes que ya no tienes ganas de luchar como antes, que forzarte resulta artificial, que algo en ti pide menos ruido y más alineación, no te apresures a etiquetarlo. No lo llames pérdida, no lo llames estancamiento. Permite que esa sensación exista sin explicación, porque es exactamente en esa suspensión del juicio donde la reorganización invisible empieza a tomar forma. Más adelante vas a reconocer cómo esta etapa, que parecía pasiva, en realidad estaba limpiando el terreno interno, retirando las viejas condiciones bajo las cuales solo eras capaz de recibir desde la carencia. Y cuando ese condicionamiento se afloja, la realidad externa comienza a responder de una manera que no necesita ser empujada, solo permitida. Si mientras escuchas esto notas que tu mandíbula se relaja o que tu respiración baja un poco más al abdomen,
Toma eso como una señal de que tu cuerpo entiende algo que tu mente todavía está procesando. Y si este contenido te está ayudando a entender tu proceso, dale un me gusta a este video ahora. No por el algoritmo, sino como una forma de confirmar a tu propia mente que valoras esta nueva información de calma. Hay un momento todavía más delicado después de esa calma inicial. Un punto donde la conciencia empieza a notar que no solo perdió el impulso de forzar, sino que también dejó de tolerar ciertas dinámicas, cosas que antes aceptaba sin cuestionar. No es una decisión racional, no es un límite impuesto, es una incompatibilidad energética silenciosa. Situaciones, personas, ritmos y expectativas que antes parecían normales, ahora generan un leve malestar interno, casi imperceptible, pero suficiente para que algo en ti se retire sin drama, sin conflicto, sin necesidad de explicación. Este es uno de los signos más claros de que la vibración se está reorganizando hacia la riqueza real. El campo deja de sostener lo que drena energía, incluso cuando eso todavía ofrece seguridad conocida. Y aquí aparece una sensación extraña que muchos interpretan mal, una especie de soledad suave, no dolorosa, pero sí distinta. No es aislamiento emocional, es desapego vibracional. El cuerpo ya no encuentra hogar en frecuencias antiguas, y mientras las nuevas aún no se materializan afuera, se crea un espacio intermedio. Un espacio que puede sentirse vacío si no se entiende desde dentro. Tal vez ahora mismo reconozcas ese espacio. No estás rodeado de caos, pero tampoco de estímulos intensos. Hay menos interferencia, menos ruido emocional, menos necesidad de reaccionar. Y aunque esto trae alivio, también confronta a la mente con una pregunta incómoda. ¿Y ahora quién soy sin esa lucha? Porque durante mucho tiempo, tu identidad estuvo atada a resolver, a aguantar, a empujar, a demostrar que podías con todo. Cuando esa identidad empieza a disolverse, el ego intenta recuperarla. Crea urgencias artificiales, preocupaciones innecesarias, pensamientos repetitivos que buscan reactivar el viejo campo. Pero si observas con honestidad corporal, notarás que esos intentos no prenden igual. El pecho ya no se cierra como antes. El estómago no se contrae con la misma intensidad. La ansiedad no encuentra suelo firme. Es como si el sistema nervioso hubiera aprendido una lección silenciosa. No todo movimiento es supervivencia. No toda tensión es necesaria. Esta reeducación interna es lenta porque es profunda, y es profunda porque toca la base desde la cual te relacionas con el merecimiento. Aquí ocurre algo que casi nadie asocia con la abundancia: el descenso de la tolerancia a lo incoherente. Ya no puedes sostener trabajos, vínculos o hábitos que contradicen lo que tu cuerpo sabe que es verdadero, aunque funcionen en términos externos. Y eso puede generar una pausa en la manifestación visible, no porque estés bloqueado, sino porque el campo está ajustando sus parámetros. Es un silencio operativo, no un estancamiento. Mientras esta reorganización sucede, la mente puede intentar apurarse, compararse, mirar afuera buscando pruebas de que vas bien. Pero la vibración que se mueve hacia la riqueza no necesita validación constante. Empieza a confiar en una sensación interna de suficiencia, incluso sin resultados inmediatos. Esa confianza no es optimismo, es estabilidad. Y la estabilidad es el lenguaje que la realidad entiende cuando se trata de responder sin fricción. Si ahora mismo notas una sensación de neutralidad profunda, como si algo estuviera en pausa pero no detenido, permite que exista. No intentes llenarla, no intentes interpretarla. Esa neutralidad es el campo limpiándose de viejas condiciones, de acuerdos inconscientes con la falta, de identidades construidas alrededor del esfuerzo. Es incómodo para el ego, pero profundamente reparador para el sistema. Más adelante, vas a reconocer que este periodo donde no pasa nada fue exactamente donde todo empezó a alinearse, sin que tú tuvieras que empujar. Y cuando ese reconocimiento llega, no viene acompañado de euforia, sino de una certeza tranquila, casi sobria, que no necesita explicación. Esa es la antesala de una manifestación que no te quita paz para darte resultados,
sino que se suma a un estado interno que ya está completo. Y mientras seguimos avanzando, observa si tu respiración se mantiene amplia, si hay menos tensión en la garganta, si el cuerpo escucha estas palabras sin resistencia. Esa respuesta somática es una señal clara de que este mensaje no está intentando convencerte, solo está nombrando algo que tu campo ya sabe. Hay un punto en esta travesía donde la reorganización interna se vuelve tan profunda que el cuerpo empieza a enviar señales contradictorias a la mente. Por fuera todo parece quieto, incluso lento. Por dentro, algo está soltando estructuras antiguas que durante años sostuvieron tu forma de existir. Y como toda estructura que se desarma sin hacer ruido, el proceso ocurre en silencio. Sin anuncios, sin validación externa, sin testigos. Este es el llamado colapso vibracional, aunque no tenga nada de caótico cuando se vive desde dentro. En este estadio, muchas personas sienten una especie de vacío funcional. No es tristeza, no es desesperanza, no es la noche oscura clásica. Es más bien una ausencia de referencias. Lo que antes te decía quién eras ya no responde, y lo que viene todavía no tiene forma. La mente interpreta esto como pérdida de dirección, pero el cuerpo lo vive como descanso profundo, incluso si al principio genera inquietud. Y esa diferencia entre lo que la mente cree y lo que el cuerpo siente es una pista clave de que algo esencial está siendo recalibrado. Tal vez ahora mismo notes que hay menos diálogo interno compulsivo, menos necesidad de anticipar el futuro, menos impulso de revisar una y otra vez si vas bien. Esa disminución del ruido no es desconexión, es un reajuste del sistema nervioso saliendo de un estado de vigilancia crónica. Durante mucho tiempo, tu energía aprendió que estar alerta era sinónimo de seguridad, que pensar sin parar era una forma de protección. Cuando ese programa empieza a apagarse, aparece un silencio que puede asustar a la mente, pero que el cuerpo reconoce como alivio. Es aquí donde la riqueza vibracional empieza a tomar forma real, no como concepto, sino como estado fisiológico. La abundancia no se instala en un sistema en alerta permanente, se instala en un campo que sabe recibir sin contraerse. Y para que eso ocurra, el viejo patrón de control tiene que colapsar no de manera violenta, sino por falta de energía que lo sostenga. Simplemente deja de ser alimentado. Durante este periodo pueden darse pequeñas pérdidas simbólicas. Menos contacto con ciertas personas, menos interés por antiguos objetivos, menos identificación con narrativas de lucha. Nada de eso es castigo. Es selección energética. El campo empieza a depurar lo que no puede acompañar la nueva frecuencia, incluso si en otro momento fue necesario. Y como este proceso no es dramático, suele pasar desapercibido, aunque sus efectos sean profundos. Si ahora mismo sientes que no tienes ganas de explicar tu proceso a nadie, que prefieres el silencio a justificarte, que la introspección se volvió más nutritiva que la validación externa, eso no es aislamiento, es integración. El sistema está cerrando ciclos sin ruido, y esa discreción es una señal clara de madurez vibracional. La riqueza real no necesita ser anunciada antes de llegar. Se gesta en espacios donde el ego ya no compite por atención. Permanece atento a las sensaciones físicas mientras este mensaje sigue desplegándose. Quizá una sensación de amplitud en el pecho, o una quietud estable en el abdomen, o una respiración que se sostiene sola sin esfuerzo. Esos microindicadores somáticos son la prueba de que este colapso no es pérdida, sino liberación de cargas que ya no corresponden a quien estás siendo. Más adelante, cuando miremos este periodo con distancia, vas a reconocer que aquí ocurrió algo decisivo. Dejaste de sostener la realidad desde el miedo a que algo faltara. Y cuando ese miedo se retira, aunque sea parcialmente, el campo se vuelve fértil de una manera nueva, sin fricción, sin lucha, sin la sensación de que todo depende de ti. Seguimos avanzando sin prisa, porque este tramo no se atraviesa corriendo. Se atraviesa permitiendo que el cuerpo termine de soltar lo que ya cumplió su función. Si has llegado hasta aquí en el audio, es porque tu alma está reconociendo este proceso. Deja un comentario abajo simplemente diciendo,
estoy en el proceso, para anclar esta energía en tu realidad física. Después de ese colapso silencioso, cuando el cuerpo ya no sostiene la tensión antigua y la mente empieza a rendirse a no entenderlo todo, surge un estado que muchas personas confunden con pasividad, pero que en realidad es uno de los movimientos más sofisticados de la conciencia, la entrega funcional. No es resignación, no es abandono de los deseos, es una rendición muy específica del control forzado. Algo en ti deja de intentar anticipar cada paso, deja de vigilar el proceso, deja de preguntar constantemente cuándo. Y esa renuncia no se vive como pérdida, sino como alivio. En este punto, el sistema nervioso empieza a entrar en coherencia. El corazón, la respiración y el ritmo interno se sincronizan, de una manera que no depende de estímulos externos. Tal vez no lo notes como un evento, sino como una continuidad más estable, menos picos emocionales, menos caídas abruptas. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve menos ruidosa por dentro. Y esa reducción del ruido es exactamente lo que permite que nuevas posibilidades se acerquen, sin ser repelidas por la vibración de la urgencia. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Ya no necesitas convencerte de que mereces más. El merecimiento deja de ser un discurso y se convierte en un estado. No porque te lo repitas, sino porque el cuerpo ya no se contrae frente a la idea de recibir. Y cuando el cuerpo no se contrae, el campo se abre de forma natural. La riqueza en este nivel no es algo que persigues, es algo que no bloqueas. Mientras esta entrega se estabiliza, pueden aparecer pequeñas sincronicidades, no necesariamente financieras al principio, sino señales de alineación, conversaciones que llegan en el momento justo, ideas que no nacen desde la ansiedad, oportunidades que no exigen sacrificio interno para ser consideradas. Nada de esto necesita ser interpretado como la señal definitiva. Son ajustes suaves, confirmaciones silenciosas de que el campo empezó a responder a una frecuencia distinta. Si ahora mismo notas que tu relación con el tiempo cambió, que ya no sientes la misma presión por llegar, que incluso el concepto de éxito se volvió más sobrio, más íntimo, más alineado con la paz interna, eso no es conformismo, es madurez vibracional. El deseo sigue existiendo, pero ya no está contaminado por el miedo a no ser suficiente sin él. Este es el tramo donde muchos se impacientan porque esperan un evento externo que valide todo lo vivido hasta aquí. Pero la validación real ya ocurrió. Tu sistema dejó de luchar contra sí mismo. Y cuando esa guerra interna termina, aunque sea parcialmente, la realidad empieza a reorganizarse para acompañar ese nuevo estado. No como recompensa, sino como reflejo. Permanece atento a las sensaciones mientras este mensaje continúa. Quizá una sensación de estabilidad en el pecho, como si algo estuviera bien sin necesidad de explicación, o una respiración que se sostiene amplia, sin esfuerzo. Esa es la huella corporal de la entrega. No es emoción intensa, es presencia sostenida. Más adelante, cuando integremos todo esto, vas a reconocer que la riqueza que estabas buscando afuera comenzó exactamente aquí. En el momento en que dejaste de empujar y empezaste a permitir que la vida te encontrara desde un lugar más honesto. Y esa honestidad interna es lo que hace que lo que llega pueda quedarse. Cuando este estado de entrega ya no es frágil, cuando deja de sentirse como algo que puede perderse si no haces lo suficiente, emerge una comprensión que no llega como pensamiento, sino como asentamiento interno. Tu relación con la riqueza ya cambió, incluso si la realidad externa aún no lo mostró. Y esta es quizá la señal más silenciosa y más definitiva de todas. Porque no produce excitación, produce estabilidad. No te sientes más especial, no te sientes superior, simplemente ya no negocias tu paz con la promesa de algo futuro. En este punto, el campo interno deja de reaccionar a la escasez como amenaza. Noticias, comparaciones, historias ajenas, incluso viejos miedos financieros, pasan por tu percepción sin engancharse. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no vibran como verdades personales. El cuerpo no entra en alerta, la respiración no se corta,
el pecho no se contrae. Esa ausencia de reacción es información. Es el sistema reconociendo que ya no vive en el mismo territorio energético. Aquí la riqueza deja de ser un objetivo mental y se convierte en un contexto interno. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar más sobrio, más alineado, menos reactivo. No eliges desde el miedo a perder, sino desde la claridad de lo que es coherente contigo ahora. Y esa coherencia, aunque parezca sutil, reordena todo. Cómo te relacionas con el trabajo, con el dinero, con el valor de tu tiempo, con lo que aceptas y con lo que ya no. No como un acto de fuerza, sino como una consecuencia natural. Tal vez notes que ya no tienes la necesidad de hablar constantemente de abundancia, de probar que estás en un buen momento, de convencer a otros o a ti mismo de que todo va a funcionar. Esa necesidad desaparece cuando la vibración se estabiliza. La riqueza real no necesita ser defendida, porque no se vive como una posibilidad frágil, sino como un estado que ya no depende de validación externa. Este es el momento donde muchas personas, sin darse cuenta, ya cruzaron el umbral, pero siguen esperando una señal dramática que confirme lo que el cuerpo ya sabe. Y al no verla dudan. Pero la señal nunca fue externa. Fue este cambio en tu forma de estar, en cómo te mueves sin apuro, en cómo dices no sin culpa, en cómo esperas sin ansiedad, en cómo confías sin tensión. Si ahora mismo sientes una tranquilidad que no viene acompañada de respuestas claras, no intentes llenarla con interpretaciones. Esa tranquilidad es la evidencia de que tu campo ya no está buscando desde la carencia. Y cuando el campo deja de buscar desde ahí, la realidad empieza a responder de maneras que no requieren sacrificio interno para ser sostenidas. En la fase final de esta travesía, todo esto se integra de una forma casi imperceptible. No hay cierre épico, no hay conclusión mental, solo una sensación estable de está bien así, que no es conformismo, sino alineación. Y desde ese lugar, la abundancia deja de ser algo que llega para salvarte y se convierte en algo que se expresa porque ya hay espacio para recibirla sin perderte en el proceso. Esta integración no es el final del camino, sino el comienzo de la verdadera experiencia. Porque una vez que el ruido se apaga, empiezas a escuchar la voz de tu intuición con una claridad cristalina. Antes, esa voz estaba sepultada bajo capas de miedo y necesidad. Ahora surge como una guía impecable. Te dice dónde ir, qué hacer, cuándo actuar y cuándo detenerte. Y lo hace sin urgencia. Notas que las acciones que tomas bajo esta nueva guía son más eficientes. Haces menos, pero logras más. Es el principio del menor esfuerzo en acción pura. Ya no estás gastando el 80% de tu energía en gestionar tus miedos. Así que todo ese caudal se dirige a la creación. La creatividad florece cuando la supervivencia se apaga. De repente, te encuentras con ideas que parecen obvias pero que antes no podías ver. Soluciones a problemas antiguos aparecen mientras lavas los platos o caminas, sin que las estés buscando. Es la mente subconsciente entregándote los frutos de tu nueva vibración. Y aquí es donde el dinero, las relaciones y la salud empiezan a reflejar el cambio. No como un premio por haber sufrido, sino como una correspondencia lógica. Si tú eres abundancia, la escasez no puede coexistir en tu experiencia por mucho tiempo. Es una ley física, no solo espiritual. Pero incluso cuando las manifestaciones llegan, tu reacción es diferente. Ya no hay esa euforia desesperada de «por fin funcionó», sino una gratitud serena de «por supuesto, esto es lo natural». Esa naturalidad es la clave. Para el universo, crear una moneda o crear 1.000.000 es el mismo gasto de energía. La diferencia solo existía en tu resistencia a creer que fuera posible para ti. Al eliminar la resistencia, eliminas la dificultad y te das cuenta de que la vida no estaba en tu contra, solo estaba respondiendo fielmente a quien tú creías que eras. Ahora que sabes quién eres, o mejor dicho, ahora que sientes quién eres, la vida ajusta el espejo. Y lo que ves en el espejo empieza a gustarte más, no por vanidad, sino por reconocimiento. Reconoces tu propia energía materializada en objetos, en personas, en circunstancias. Todo se vuelve una extensión de tu paz interior.
Este estado de ser es contagioso. Sin decir una palabra, tu presencia empieza a afectar a los que te rodean. Tu calma calma a otros. Tu certeza inspira a otros. Te conviertes en un vórtice de orden en un mundo de caos. Y eso, en sí mismo, es una forma de servicio. No tienes que salvar a nadie, solo tienes que mantenerte en tu centro. Y al hacerlo, das permiso a otros para que encuentren el suyo. Así es como el despertar individual se convierte en colectivo. No predicando, sino siendo. Permanece unos instantes con esta sensación mientras seguimos avanzando hacia el cierre. Observa si el cuerpo se mantiene abierto, si la respiración fluye sin esfuerzo, si hay una quietud que no pide nada. Esa quietud es el signo silencioso que estabas buscando desde el principio. Hay una etapa final que casi nunca es reconocida como tal, porque no trae novedades, no trae enseñanzas nuevas, no trae técnicas y justamente por eso es tan fácil pasar por ella sin honrar su profundidad. Es el momento en que todo lo que fue vivido deja de sentirse como proceso y empieza a sentirse como estado. No hay más preguntas urgentes, no porque todas hayan sido respondidas, sino porque ya no gobiernan tu sistema. La mente puede seguir curiosa, pero el cuerpo ya no está inquieto. Aquí la riqueza deja de ser una expectativa futura y se convierte en una base silenciosa, desde la cual te mueves. No necesitas pensar en ella para sentirte seguro. No necesitas recordarla para confiar. No necesitas visualizarla para sostener tu valor. Y esa ausencia de necesidad es paradójicamente lo que confirma que algo esencial ya se reorganizó. El campo interno ya no está orientado a conseguir, sino a permitir que lo coherente se acerque. En este punto, muchas personas miran hacia atrás y se dan cuenta de algo con una mezcla de alivio y asombro. El tiempo que parecía perdido fue, en realidad, el tiempo exacto que el sistema necesitaba para dejar de operar desde el miedo. No hubo retraso, hubo maduración. No hubo castigo, hubo recalibración. Y esta comprensión no llega como idea, llega como descanso, como una exhalación larga que el cuerpo estaba sosteniendo desde hace años sin darse cuenta. Tal vez ahora mismo notes que no sientes la necesidad de hacer nada con esta información. No hay impulso de cambiar, de corregir, de aplicar, y eso es correcto. Este tipo de integración no pide acción, pide presencia, pide que no interfieras con lo que ya se acomodó solo. La vida, cuando encuentra un campo menos reactivo, sabe exactamente cómo responder. No necesita instrucciones, necesita espacio. Y si algo empieza a moverse después de esto, una oportunidad, una decisión, un flujo distinto, no lo vivas como el resultado del proceso. Vívelo como una expresión natural de un estado que ya estaba listo. La riqueza que llega después de este punto no exige que te sacrifiques para sostenerla. No te roba paz para darte seguridad. No te separa de ti para darte validación. Se integra porque nace de un lugar integrado. Permanece unos instantes más con esta sensación de cierre suave. Observa si hay una quietud amplia, no vacía, sino completa, como si nada faltara, incluso sin tenerlo todo. Esa sensación es el verdadero indicador de que tu vibración ya no negocia con la escasez. Aunque el mundo externo todavía esté ajustándose a ese nuevo lenguaje, si este mensaje tocó algo real en ti, compártelo con alguien que también esté atravesando este silencio y todavía lo confunda con estancamiento. A veces, reconocer el estado correcto es todo lo que se necesita para que el campo termine de abrirse. Y si sientes el impulso, deja en los comentarios una frase simple, no para explicar nada, sino para anclar el estado. Permito que lo coherente me encuentre, no como afirmación mental, sino como reconocimiento corporal. Nada más es necesario ahora.